Bien, pues aquí está el caso. Es una paciente del género femenino de 7 años de edad, residente y originaria del Estado de México, antecedentes, perdón, sí, del Distrito Federal, heredo familiares, pues por rama materna y paterna, antecedente de diabetes tipo 2, producto de la gesta 2, embarazo normoevolutivo, parto eutóxico sin complicaciones a las 37 semanas de gestación, alimentada al seno materno, con esquema de inmunizaciones completas y un desarrollo psicomotor adecuado. Siendo concretos con el padecimiento actual, la niña inició hace 7 meses con un tumor en la región plantar izquierda de aproximadamente 4 centímetros de diámetro, no doloroso, sin cambios de coloración, el cual presentó un crecimiento lento y progresivo y posteriormente dolor con la deambulación prolongada y sin presencia de síntomas generales. Doctora Alejandra del General Ramírez, cuando tienes un paciente de estas características, de 7 años de edad, con una lesión en partes blandas, ¿en qué pensarías si como oncólogo te llevan a la paciente para que la valores? Bueno, lo que había primero que pensar son lesiones que fueran benignas procedentes del tejido blando, como un lipoma, habría que descartar primero, y posteriormente ya lesiones benignas como un rhabdomyosarcoma, un sarcoma de Ewing, y ya descartar algún otro tipo de lesiones como sarcomas en sí. Ok, muy bien. A ver, doctor Sampaio, hablando de lesiones malignas y específicamente de sarcoma, bueno, el tema es un sarcoma. ¿Pensarías en qué por frecuencia, en qué tipo de sarcomas en la infancia? Un rhabdomyosarcoma por frecuencia. ¿Por qué rhabdomyosarcoma? Pues es el que tiene una mayor prevalencia en niños. Ajá. De este tipo de patología, por supuesto. Muy bien. A ver, doctor Palemón, si se trata de un rhabdomyosarcoma y por la localización de la lesión, ¿en qué histología pensarías si se tratara de un rhabdomyosarcoma? Puede ser un sarcoma alveolar, un fibrosarcoma principalmente. No, pero estoy hablando de rhabdomyosarcoma. Si fuera un rhabdomyosarcoma que por frecuencia pudiese ser lo más habitual. Un rhabdomyosarcoma alveolar. Muy sería bien. El más frecuente. Perfecto. Entonces, la paciente es llevada a un hospital particular, específicamente a un hospital llamado Obregón. Es hija de una vigilante. Se valora en oncología pediátrica, en donde se encuentra la paciente en buenas condiciones generales, con un tumor en la región plantar izquierda, en su región frontal, de 8 por 3 centímetros, firme, de bordes regulares, sin cambios de coloración y con dolor a la palpación profunda. Realizaron una biopsia excisional del tumor con rotación de colgajo para cubrir el defecto quirúrgico el 20 de abril del 2011, la cual se llevó a cabo sin complicaciones. La siguiente. Este es el reporte de la biopsia excisional. Los patólogos del hospital general, bueno, del hospital privado, mencionan un uso de piel sin bordes referidos de 5 por 3 por 1.3, que representa un área en el centro de consistencia aumentada, de aspecto fibroso, blanquecino, no encapsulada, con proliferación de células fusiformes, núcleos hipercromáticos, algunos con atipia, con tumor en bordes quirúrgicos en planta del pie, necrosis grasa y reacción granulomatosa a cuerpo extraño. Doctora Amelia Sarricolea, con este reporte histopatológico, ¿usted se orientaría a hacer un diagnóstico de una neoplasia maligna? Pues tiene la presencia de células fusiformes, tiene núcleos hipercromáticos, atipia, y ahora sí que burdamente los patólogos dicen que negro, feo, diferente y una morfología diferente indican malignidad. Entonces son a grosso modo, lo que nos indicaría que estamos ante una neoplasia. Muy bien. Doctor Ponce,
Con una microscopía de luz como la que tenemos aquí con este reporte, ¿usted cree que es suficiente para hacer un diagnóstico de una lesión sarcomatosa? No, en la gran mayoría de las ocasiones necesitamos complementarlos con estudios de inmunohistoquímica o de patología molecular. O sea, nos puede orientar a una malignidad, como decía la doctora, sobre todo los núcleos hipercromáticos y la atipia celular, pero sí necesitamos hacer una complementación diagnóstica. Muy bien. Doctor Cristóbal, desde el punto de vista de diferenciar un tumor no rhabdomiosarcoma contra un rhabdomiosarcoma en la edad pediátrica, ¿tendrías algún marcador tumoral o algún marcador de inmunistoquímica que te diera esa diferencia? Bueno, realmente, al menos lo que yo he leído es que hay muchos marcadores de inmunohistoquímica, inclusive de acuerdo a los diferentes subtipos histológicos, podríamos encontrar varios. Yo mencionaría la proteína S100, vimentina incluso, como factores que quizás nos orientarían más hacia un diagnóstico u otro. Igualmente Ki67, y por clínica también hay que recordar que el rhabdomiosarcoma usualmente se presenta en mayor frecuencia en niños menores de 5 años, y los tipo no rhabdomiosarcoma aumentan su incidencia en pacientes de mayor edad, probablemente mayores de 7, 8, inclusive 10 años. Muy bien. La siguiente. Bueno, este es el panel de inmunistoquímica. Lo complementé, se me pasó en el resumen poner algunos datos, pero a ver, de los doctores del INCAN, ¿alguno de ustedes podrá darme la interpretación de esta inmunistoquímica, si realmente los orienta a hacer un diagnóstico de una lesión específica de tipo no rhabdomiosarcoma contra rhabdomiosarcoma? Pues en base a la inmunistoquímica, aunque CD4 positivo nos puede orientar hacia algún tumor, algún tipo de linfoma. El hecho de que también curse con vimentina, pues sí nos puede orientar un poquito más, positivo nos puede orientar un poquito más en relación a un tumor no rhabdomiosarcoma. La vimentina, específicamente, ¿a qué te orienta? ¿A identificar qué tipo de células? De células claras, estirpe de células claras. Células claras, pero ¿de qué origen, tejido, de qué tipo? A ver. Mesenquimatoso. Ok. Y a ver, Amelia, me gustaría que complementaras hacia grandes rasgos la orientación de cada uno de estos marcadores y para qué serían específicos. Bueno, en realidad la inmunohistoquímica no resulta 100% específica para una enfermedad, o sea, no es algo patognomónico de un diagnóstico. Entonces debe leerse en el contexto clínico del paciente y en el contexto del frotis que se está leyendo. Entonces lo que se busca aquí con este panel de inmunistoquímica es hacer una diferencia hacia qué tipo de tejido está marcando. Entonces, por ejemplo, la mayoría de estos son para descartar la presencia de células mesenquimatosas en relación a rhabdomiosarcoma. Y por ejemplo, en el caso del CD4, a pesar de que es un marcador de células linfoproliferativas, o sea, por ejemplo, de estirpe linfoide, específicamente son de células de CD4 auxiliares, le llaman. No puede con ello decir que se trata de una neoplasia linfoproliferativa, porque depende de dónde la estén leyendo. Aquí este puede marcar a un linfocito común y corriente que esté involucrado dentro de una neoplasia en general, puesto que en cualquier proceso puede haber inflamación. Entonces no es específico para decir que se trata de un linfoma. Entonces la mayoría de estos paneles están orientados porque, como podemos ver, están negativos, se expresan hasta 70-80% en los rhabdos. Entonces prácticamente buscó el patólogo descartar rhabdomiosarcoma. Muy bien. Una pregunta para el doctor Salazar. ¿Usted considera que el diagnóstico por exclusión, utilizando inmunistoquímica, que es una herramienta relativamente a la mano con la que contamos, pudiese dar el diagnóstico de una lesión de tipo sarcomatosa?
O sea, estoy hablando de un diagnóstico por exclusión, si entiendes el término de exclusión, ¿no? De ir descartando hasta que el patólogo por diferentes métodos llega a un diagnóstico. ¿Tú crees que es válido hacer esto? La realidad es de que, bueno, yo considero que con las características que ya mencionaron en el reporte de la incisión, basándonos en las características histopatológicas de las neoplasias, en este caso vemos que hay células de donde pudo haberse originado esa neoplasia, que son los fibroblastos. Entonces, y por las alteraciones del núcleo, yo me inclinaría ya hacia un sarcoma. Yo recuerdo que, bueno, en la inmunohistoquímica que mencionan, realmente todos los sarcomas de origen de tejidos blandos no rhabdomyosarcomas casi comparten los mismos marcadores de la inmunohistoquímica. Entonces, yo considero que es un poco difícil diferenciarlos por inmunohistoquímica, ¿no? Yo me inclinaría más hacia la célula que de donde se originó esto, que son los fibroblastos que mencionan ahí, ¿no? Si tuvieras bimentina positivo con MIO-D1 positivo. Sí, me inclinaría a rhabdomyosarcoma. De todos estos, ¿cuál es el marcador, digamos, más específico que te orientaría al diagnóstico de un rhabdomyosarcoma? Sería proteína C100, que es la que mencionan en todos, y la bimentina positivo. ¿Estás seguro? Sí. Es lo que yo recuerdo que leí. ¿Quién más quiere participar? A ver, Ale. Es específica, es sensible y específica del rhabdomyosarcoma, aparte de la bimentina. Y en este caso, pues es negativo, aparte de las que se tienen, bueno, de las que se tienen ahí. La MIO-D1 dices. La miogenina. Ok, muy bien, la siguiente. Sí. Sí. Porque se supone que la mayoría de los sarcomas tienen un origen mesenquimal. Entonces hay tanta variedad en la presentación que no se puede establecer simplemente con un panel de inmunohistoquímica, sino que hay que hacer una correlación completa de la clínica, las imágenes, la morfología, que es lo que ven con la microscopía de luz, y de manera de descarte con la inmunohistoquímica. Y en la era actual se prefiere usar estudios citogenéticos. Aún así hay un porcentaje como de 20% de los sarcomas de tejidos blandos que quedan en un rango indiferenciado, no se logra encasillar en algún tipo. Ok, de hecho lo vamos a ver más adelante, reportes del MD Anderson del Memorial reportan una variación en el diagnóstico inicial al definitivo que va hasta el 40%. No tenemos un radiólogo aquí, muchos de los que estamos aquí no sabemos de resonancia, y bueno, pues esto es lo que reporta la resonancia magnética del 7 de julio del 2011. Dice, datos en relación a fractura incompleta en escafoides, imágenes globulares hiperintensas hacia la médula en el astrágalo, calcáneo, cuboides, escafoides, metatarsianos y falange proximal del segundo dedo, a considerar contusiones óseas, edema de tejidos blandos a las regiones ventral y distal del pie y del segundo dedo. Les comento algo clínico que vi en la paciente. La paciente claudica. La paciente claudica por alteración en la función del pie izquierdo. Refiere un poquito de dolor. ¿Hay alguna correlación de estos cambios en la resonancia con ese detalle clínico? ¿Se imaginan algo que pudiese correlacionar con estos hallazgos? ¿Qué genera el desuso de una extremidad? Hipotrofia. Hipotrofia, o sea, atrofia. La siguiente. Revisé el estudio, bueno, no se ve tan bien aquí, pero por el desuso del pie izquierdo hay descalcificación y ciertas alteraciones en los huesos, que el radiólogo del medio privado lo interpretó como una probable fractura y lesiones hiperintensas, que básicamente se dan por atrofia y por desuso de la extremidad, pero la lesión, que aparentemente, bueno, aquí se ve como hiperintensa, pudiese ser
residual tumoral versus fibrosis. La siguiente. No se ve nada, pero bueno, aquí se ve hiperintensidad de uno de los huesos del pie. La siguiente, a ver si podemos ver algo. Y aquí, bueno, más o menos se alcanza a delimitar una zona hiperintensa en la región plantar izquierda, en la resonancia. Llega este paciente a la consulta Olimpia contigo y te dicen, mandamos al paciente para evaluar radioterapia posoperatoria después de una biopsia excisional. ¿Qué te interesaría saber? Si el tumor fue completamente resecado, los márgenes, el grado histológico, no sé si en la pieza, si me dejaron tumor residual en el procedimiento quirúrgico, es lo que investigaría. Bueno, muy bien, la siguiente. Y bueno, pues te dicen, Olimpia, continuando contigo, un sarcoma fusocelular de bajo grado compatible con fibrosarcoma. Con todos estos datos que a lo mejor son incompletos porque no se hizo el panel completo de inmunistoquímica, lo que ustedes quieran, no se hizo la citogenética del tumor, en fin. Pero te llega la consulta y tú vas a decidir si le das radioterapia posoperatoria a este caso. ¿Alguno de los R3 de aquí del centro médico, qué opinan del caso? Bueno, lo que nos interesaría saber es, bueno, ya tenemos el reporte, el grado que nos está diciendo ahí que es de grado bajo, si los márgenes cómo se encuentran, creo que más adelante comentan que los márgenes son positivos, el tamaño del tumor, y bueno, la localización. Mencionan que el tamaño del tumor es mayor de 5 centímetros, los márgenes están positivos, ahí lo ponen de grado bajo, sin embargo en el reporte de la primera incisión mencionan una división mitótica mayor de 5 por campo, entonces eso, y tiene pleomorfismo, no es el moderado pleomorfismo, entonces coloca con estos datos coloca a esta paciente en un grado 3, ¿sí? con un tumor de 5 centímetros, con márgenes positivos. Yo sí consideraría, bueno, yo me inclinaría hacia ofrecerle tratamiento con radiación con estos datos. Los márgenes quirúrgicos son positivos y después de todo el análisis textual, así está en el reporte de patología de la revisión de laminillas del Hospital General, sarcoma fusocelular de bajo grado compatible con fibrosarcoma. O sea, ellos no dicen que es de alto grado, concluyen que es de bajo grado. Entiendo lo de las mitosis, entiendo lo del tamaño tumoral, el pleomorfismo, pero te llegó así y es un sarcoma de bajo grado, según los patólogos. Y es su reporte final. Sí. A ver, Sampaio. Bueno, no he escuchado la clasificación, así como lo está mencionando el doctor Salazar. La clasificación que conozco es de bajo y alto grado y es menor de 10 o mayor de 10, o en su defecto una clasificación que viene de la JCC, que está T1 y T2, nada más. Y en este caso, fibrosarcoma, la vimentina salió positiva, entonces la vimentina es un marcador para fibrosarcoma. Pero son parámetros exclusivos, el número de mitosis, para que decidas que sea de alto grado, ¿o en qué te basas? Nos debemos basar en todo el conjunto, no, indudable que no es exclusivo. Como usted lo había comentado, aún centros hospitaleros grandes como el MD Anderson llegan a cambiar su propio diagnóstico entre el 20 al 30% aproximadamente. A ver, Amelia, la decisión tuya, ¿cuál sería en base a lo que analizaste? Lo que pasa es que, o sea, sí lo reporta el patólogo como de bajo grado, pero en el Halperin dice ahí que me parece que en San Jude ellos lo tapifican, o sea, agrupan a los pacientes en tres grupos, perdón. Entonces, ellos dicen que toman en cuenta el número de mitosis. Cuando son menores de 5, lo consideran un tumor de bajo grado. Y dicen de más de 5 mitosis por 10 campos de alto poder, ya se debe considerar como de alto grado. Sí, ahorita vamos a hacer la revisión, pero ahorita es una forma de discutir el caso y que ustedes
se cuestionen, vamos a hacer la revisión del tema. A ver, doctor Salazar. Ahora bien, o sea, si nosotros nos fincamos solamente en el diagnóstico del patólogo, aquí yo dejaría en consideración antes de ofrecer radioterapia si hay posibilidad de ampliar los márgenes o hacer otra intervención quirúrgica a la paciente. Muy bien, Ale Ramírez, tomar la decisión de radiar a un niño con un sarcoma de partes blandas tipo no rabdomiosarcoma, ¿es fácil o es difícil y en base a qué factores vas a tomar esa decisión de radiar o no radiar a un niño con un tumor tipo no rabdomiosarcoma? Bueno, de lo que son los tipos no rabdomiosarcoma, perdón, se ha visto que realmente no tienen una buena respuesta con lo que es la radioterapia. Entonces, las consecuencias que se podrían tener con el paciente a largos años o las complicaciones tardías serían más. En el tipo de los no rabdomiosarcomas, lo que se prefiere es la cirugía como tratamiento de elección y en caso de que se queden márgenes quirúrgicos positivos, llevarlo a una resección para hacer unos márgenes más amplios antes de recibir radioterapia adyuvante. En caso de que sean lesiones irresecables o que puedan comprometer la función, se podría valorar lo que es la radioterapia adyuvante por márgenes quirúrgicos positivos, que fueran lesiones de alto grado principalmente, pero lesiones de bajo grado no está considerada la radioterapia adyuvante. Sería difícil tomar la decisión con eso. Bueno, para los doctores del INCAN, alguien diferente al doctor que ya opinó, digamos, uno de los principales autores de tumores de partes blandas de tipo no rabdomiosarcoma es el doctor Spoon del St. Jude. Él menciona, ¿sí?, un detalle muy importante: a qué pacientes pudiesen excluir de no darles radioterapia posoperatoria. Quedar en vigilancia, se puede quedar siempre y cuando, como dice la autora Alejandra, no merme la función del miembro. Principalmente esos tumores son de bajo grado y se comportan de una forma indolente a comparación de los demás. Ok, una última pregunta antes de pasar a la revisión. Se está llevando un protocolo a través de un grupo cooperativo, Amelia. ¿Cómo se llama ese grupo y qué está tratando de analizar? A ver, doctor Cristóbal, ¿tú crees que ya está claro la decisión sobre el volumen, dosis, indicaciones precisas de radioterapia en este grupo de neoplasias tipo no rabdomiosarcoma? Bueno, definitivamente creo que no está claro. Al menos en mi opinión, yo sí otorgaría radioterapia adyuvante. Hay 3 reportes del St. Jude de los que sacaron sus categorías clínicas y yo aquí mencionaría el hecho de tener bordes positivos, que es un tumor mayor de 5 centímetros y quizás a comparación de otra parte o de otra localización, probablemente la radioterapia y sus efectos crónicos quizás no serían tan marcados como pudieran serlo en otro sitio de la anatomía. Entonces, por esas situaciones yo se otorgaría tratamiento con radioterapia. Y en cuanto a los protocolos que se están llevando a cabo, yo los que conozco es uno del grupo pediátrico de oncología. ¿Pediátrico? ¿El POG o el COG? Ajá, POG. En el que… ¿El POG o el COG? Según yo, POG, doctor. POG. En el que tratan de vislumbrar, bueno, el rol que tendría la radioterapia adyuvante en este tipo de pacientes. También, bueno, en ese realmente no concluyen mucho porque también en algunos de sus brazos incluían quimioterapia, aunque en el Halperin no desarrollan la parte de quimioterapia en ese protocolo. ¿Decides radiarlo? Yo sí. ¿Dosis y energía y técnica? Pues para los sarcomas en general debemos de dar, bueno, el campo propiamente a la cicatriz quirúrgica, bueno, al lecho quirúrgico, con márgenes de 5 centímetros
forma, bueno, hacia fuera de los límites y radialmente al menos 2 centímetros. Utilizaría fotones y de 6X y ¿qué más? ¿De 6 qué? 6 MB, perdón. Okay. Pues nada más. Y bueno, dosis. Lo que yo había leído es que pudieran tener buen control con 60 Grays, sin embargo 60 Grays ya es una dosis que también nos generaría mucho más complicaciones crónicas. Probablemente 50, 54 Grays yo estaría a favor de eso. Doctor Fernández, en ese contexto del volumen, de tu volumen de planeación, tu PTB, ¿tienes que radiar el haz muscular completo? ¿Crees que ya hay estudios que están limitando el uso de la radioterapia en este tipo de tumores de partes blandas con un margen más limitado? Bueno, lo que mencionaban es que en tumores así de extremidades se radia lo que de forma longitudinal, el margen que mencionaron de 5 centímetros, pero quedando únicamente en el compartimiento que está afectado, porque mencionaban que la diseminación fuera de esto sería muy difícil, entonces sería algo más limitado ahí. Y ¿hay alguna diferencia entre radiar el tumor con un margen de 2 centímetros contra un margen de 5 contra 10? ¿Hay ya resultados que te orientan a utilizar un campo más limitado contra un campo extendido? Bueno, pues de lo que yo revisé era de 5, es lo que mencionaban. ¿Pero tú crees que sea factible en un niño menor de 5 años radiarle toda su extremidad con un margen tan amplio y generar morbilidad, complicaciones, tumores radioinducidos? No, pues sería una consideración especial. De hecho, también la dosis menciona que no, o sea, tan alto como en adultos de llegar hasta 60. Mencionan que se han visto resultados desde 50, 45, 50 Grays en niños. Bueno, seguimos. Definitivamente, pues es una situación compleja, incluso para desarrollar el tema, porque pues desde la incidencia, histología, diagnóstico, inmunofenotipo, alteraciones genéticas, digamos que hay una información pues cada vez mayor. Sin embargo, no hay un consenso sobre el manejo de este tipo de pacientes. Y aprovechando que llegó la doctora Chilaca, me gustaría que me dijera la incidencia en comparación con rabdomiosarcoma, de los grupos de no rabdomiosarcoma, ¿qué porcentaje de los niños presentan estas neoplasias? ¿Es raro, es relativamente frecuente o es muy frecuente? ¿Y qué porcentaje? Pues de la literatura que revisé mencionan que en un 4% de la población infantil se observan estos tumores no rabdomiosarcoma, no rabdomiosarcoma, y en cuanto, pues sí son raros en cuanto a las patologías de tumores en niños, a comparación de rabdomiosarcoma versus no rabdomiosarcoma. La proporción exacta no encontré una proporción en lo particular, pero sí es sí hay mucha diferencia en frecuencia a favor de que es más probable que encuentre un rabdomiosarcoma versus un no rabdomiosarcoma. Bien, la siguiente, por favor. Bueno, pues es una entidad rara en la población pediátrica, como ya mencionó la doctora. De 500 niños diagnosticados con sarcoma de tejidos blandos tipo no rabdomiosarcoma, representan solamente el 4% de los tumores malignos en la población pediátrica. Como ya mencionamos, la mayoría son rabdomiosarcoma, sin embargo, 40% de los niños menores de 5 años y 77% en la edad de 15 a 19 años tendrán este grupo de tumores de no rabdomiosarcoma. La siguiente. La incidencia pues es marginalmente mayor en varones y en la raza negra en comparación con la raza blanca. Es una distribución por edad bimodal, es decir, ocurre en edades muy tempranas o en adolescentes. Tiene una presentación bimodal. Son un grupo heterogéneo de neoplasias de células mesenquimales, la mayoría de las cuales son nombradas para tejido maduro más que a sus características de malignidad, es decir, se nombran de acuerdo al tejido de origen. Por ejemplo, el sarcoma sinovial viene de su similitud al sinovio, a pesar de que crece lejos de las articulaciones.
Las histologías más comunes, específicamente en adultos jóvenes, son histiocitoma fibroso maligno, sarcoma pleomórfico, sarcoma sinovial, tumor maligno de la vaina periférica y fibrosarcoma. Debido a que esta entidad es muy rara en pacientes jóvenes, el conocimiento de la historia natural y el tratamiento apropiado aún son muy limitados. Hablando de estudios prospectivos aleatorizados, pues estos son escasos y solo se han diseñado para resolver dudas sobre el manejo sistémico. El tratamiento óptimo ha sido siempre la excisión quirúrgica y el papel de la radioterapia adyuvante aún no es clara. La mayoría de los tumores de tipo no rhabdomyosarcoma son esporádicos. Algunos se asocian a este tipo de entidades sindromáticas como el síndrome de Li-Fraumeni, el retinoblastoma hereditario, la neurofibromatosis tipo 1 y el síndrome de Yorlin y el de Werner. Los sobrevivientes de cáncer tienen un gran riesgo de desarrollar sarcomas de tejidos blandos, es decir, sarcomas secundarios. Factores con un potencial genético pudiesen propiciar este tipo de entidades, una edad temprana al diagnóstico de tumor primario, un diagnóstico primario de sarcoma y la historia familiar de cáncer. En cuanto a la exposición a radioterapia, sabemos que pues esta generalmente se relaciona con la aparición de sarcomas radioinducidos. También la quimioterapia, altas dosis de antraciclinas y agentes alquilantes propician la aparición de este tipo de tumores. En individuos con HIV tienen predisposición al leiomiosarcoma, el cual se relaciona con la infección por el virus de Epstein-Barr, y el linfedema crónico puede generar la presencia de un linfangiosarcoma. Las células neoplásicas, incluyendo a las de tipo no rhabdomyosarcoma, despliegan 6 eventos esenciales en su compleja biología. Tienen una suficiencia propia en las señales de proliferación, tienen resistencia a las señales antimitogénicas y proapoptóticas, tienen una capacidad de invasión muy elevada, un crecimiento metastásico, posibilidad de angiogénesis y replicación ilimitada. Esta característica pues le puede dar la alta posibilidad de recurrencia local y falla sistémica. Hay otras alteraciones genéticas como la pérdida de 2 genes supresores de tumor que se han estudiado, el P53 y la susceptibilidad del gen RB que contribuye a este fenotipo. Sabemos que el gen RB codifica una proteína que promueve el arresto en ciclo celular y afecta la diferenciación por influencia de una variedad de factores de transcripción y proteínas de remodelación. El gen RB puede estar mutado en este grupo de tumores de partes blandas no rhabdomyosarcoma, o la proteína puede ser funcionalmente inactivada por ciclinas y sinasas ciclino-dependientes o por mutación o represión de estas proteínas inhibitorias. La supresión del tumor por P53 refleja la habilidad de inducir genes promotores, ya sea en el arresto del ciclo celular o apoptosis. Su actividad puede estar alterada por mutación genética o funcional o por incremento de la expresión del homólogo humano del minuto 2 doble murino, y esto promueve la degradación del P53. Como se dan cuenta, son pues situaciones complejas desde el punto de vista genético, pero pues hay que estar informados al respecto. La siguiente. El diagnóstico, como decía Amelia, no solamente se basa en microscopía de luz y en inmunistoquímica o en microscopía electrónica, se tiene que basar en aspectos citogenéticos que van desde el análisis citogenético clásico, la hibridación in situ, el cariotipo espectral, la hibridación genómica comparativa, técnicas genéticas moleculares como PCR, microarreglos y proteómicos, pues realmente nos darían un diagnóstico completo de esta entidad. Pero bueno, sabemos que de cierta manera hay limitaciones. Existen diferentes grupos histológicos de tumores de partes blandas no rhabdomyosarcomas y van a variar de acuerdo a los reportes de las instituciones. Estas diferencias son atribuibles a las variaciones en los patrones de referencia de cada patólogo y también al número tan escaso de casos que se presentan. Es una entidad difícil de diagnosticar y, como ya habíamos dicho, el MD Anderson reporta un cambio del diagnóstico en el 22% de los pacientes cuando se completa todo el panel diagnóstico, y en la definición de grado hay una variación hasta de un 40%. La siguiente. Muchos de los tumores no rhabdomyosarcomas tienen características de la célula de origen.
La OMS usa líneas de diferenciación para categorizar tumores en adipocitos, fibroblásticos, miofibroblásticos, fibrohistiocíticos, músculo liso, pericítico, tipos vasculares, así como tumores de diferenciación incierta. Siguiente. Esta es la clasificación histológica de los tumores no rabdomiosarcoma de partes blandas. Tumores de tejido fibroso, como pues de repente vemos fibromatosis, tumores desmoides, fibrosarcoma infantil y del adulto, dermatofibrosarcoma. Tumores fibrohistiocíticos como el histiocitoma fibroso maligno, del tejido adiposo liposarcoma, de músculo liso leiomiosarcoma, nervioso periférico, schwannoma maligno, tumores óseos y cartilaginosos como el osteo y el condrosarcoma. Tumores de más de un tipo de tejido, mesenquimatoso maligno, tumor de tritón maligno, ectomesenquimoma maligno, tumores de histogénesis desconocida, sarcoma de partes blandas alveolar, el de células claras o también llamado melanoma maligno de partes blandas, desmoplásico, sinovial, de tejido blando, tumores de estructuras vasculares, angiosarcoma, hemangioendotelioma, hemangiopericitoma y linfangiosarcoma. Entonces, imagínense pues la situación tan compleja para diferenciar cada una de ellas. Esta es una revisión del doctor Spunt del St. Jude's, donde da el diagnóstico de cada una de las entidades a través del inmunofenotipo y de las alteraciones genéticas. Cada una de las entidades y cómo se llega al diagnóstico. El anterior. En el caso del fibrosarcoma infantil, bueno, pero este es en niños muy pequeños, vemos que la vimentina es positiva, que se tienen que hacer también todo este tipo de determinaciones citogenéticas para determinar el diagnóstico definitivo, que supongo que aquí los patólogos no lo hacen. La siguiente. Otras entidades con sus específicos marcadores. Y bueno, pues hablando de los que nos reportaron aquí, sabemos que la vimentina es específico para tejido mesenquimatoso, tiene una inmunoreactividad amplia, es positivo de forma normal para células endoteliales, fibroblastos y músculo liso, y positivo para tumores mesenquimales y para carcinoma de células renales. La siguiente. La MIO-D1 es una proteína reguladora transcripcional miogénica expresada de forma temprana en el músculo de diferenciación esquelética. Es sensitivo, pero no específico para rabdomiosarcoma debido a que es, pues digamos, tiene una unión no específica al citoplasma. Es un marcador, digamos, de cierta manera fuerte para diferenciar alveolar contra rabdomiosarcoma alveolar contra embrional. Su interpretación implica inmunoetapificación nuclear. La siguiente. El Ki67 es una proteína nuclear no histona lábil que, bueno, pues es un marcador de proliferación celular y es útil en cáncer de mama invasor. Hay una correlación de más de 10% de células que se correlacionan con una expresión genética maligna, esto a través de microarreglos. La siguiente. Y la miogenina es una proteína reguladora transcripcional miogénica expresada también en el músculo de diferenciación esquelética. Esta sí es sensitiva y específica para rabdomiosarcoma. Es útil para tumores desmoides, miofibromatosis infantil, sarcoma sinovial, fibrosarcoma infantil y otras entidades no malignas. La siguiente. El CD4, como ya lo mencionaron, es un marcador específico para células T cooperadoras, importante en la activación de células T y es un receptor para el HIV, también llamado OKT4, y en el caso del cáncer, pues clasifica a los linfomas y a las condiciones inflamatorias. El AE3, también reportado en esta inmunistoquímica de esta paciente, es un cóctel de queratina que detecta estos marcadores. A menudo se refiere en la literatura como queratina o panqueratina y nos ayuda a detectar la naturaleza epitelial del tejido. Tumores de componente de tumores, por ejemplo, el carcinoma ductal de mama. ¿Sí? Siguiente.
El AME, actino músculo específico, reconoce actinas alfa presentes en el tejido cardíaco, músculo liso y esqueleto, y actina gamma suave. Reconoce actinas en todas las células con diferenciación muscular, en tejido cardíaco y esquelético, células mioepiteliales, miofibroblastos, pericitos y tumores miogénicos. Bien, esta es la clasificación, digamos, relativamente reciente del 95 del POG en relación a los grados, grado 1, grado 2 y grado 3, en base a la presencia de la histología, a la presencia de tumores bien diferenciados, en pacientes menores de 4 años, en fin, una serie de entidades aquí delimitadas que sería difícil de recordar, bueno, hay que tenerlas a la mano. Por ejemplo, grado 2 implica necrosis en menos del 15% de la superficie, el conteo mitótico es de menos de 5 figuras por campo por cada 10 campos de alto poder, atipia nuclear que no es marcada y el tumor no es marcadamente celular. Aquí el grado 3 ya implica liposarcomas de células redondas o pleomórfico, condrosarcoma mesenquimal, sarcoma osteogénico extraesquelético. Aquí ya hay otras características como es más de 15% de necrosis, más de 5 figuras mitóticas por 10 campos de alto poder. Esto es del 95. La siguiente. Y aquí, bueno, esta es la guía más reciente que mencionaba el doctor Sampaio y es el sistema de gradificación para este tipo de lesiones. Bajo grado, cualquier sarcoma con menos de 10 figuras mitóticas por cada 10 campos de alto poder utilizando un objetivo de 403 o cualquier tipo histológico bien diferenciado o infantil en un paciente menor de 4 años de edad con un fibrosarcoma. Entonces ya es más sencillo que estar viendo cada una de las histologías. Alto grado, cualquier sarcoma con igual o más de 10 figuras mitóticas por 10 campos de alto poder y cualquiera de estas histologías son de alto grado. El liposarcoma de células redondas pleomórfico, el condrosarcoma mesenquimal, el osteosarcoma extraesquelético y el sarcoma de partes blandas alveolar. La siguiente. De hecho es ya una propuesta para evaluar el riesgo de los pacientes con tumores de tipo no rhabdomiosarcomas incorporando las figuras mitóticas. Esto con la intención de discriminar las características en pacientes de grupo de riesgo intermedio. Entonces, la última definición de pacientes de grupo 2 incluye a pacientes con tamaños mayores a 5 centímetros o del grupo 3. Entonces, pacientes de bajo riesgo, un índice mitótico menor de 10. Alto riesgo, igual o mayor a 10. La siguiente. Esta es la clasificación, que es relativamente sencilla. T1 es un tumor que mide igual o menos de 5 centímetros en su mayor dimensión, T1A un tumor superficial, T1B un tumor profundo, T2 un tumor que mide más de 5 centímetros, T2A tumor superficial, T2B tumor profundo. En cuanto a la N, pues si hay ya metástasis es N1 y metástasis presente M1. La siguiente. Hablando de algunos ejemplos, nada más traigo 3. Sarcoma de la parte blanda alveolar es un tumor con una histogénesis incierta. Tiene aquí tus alteraciones cromosómicas. A menudo se presenta con metástasis y algunas veces tiene una evolución poco activa. La característica de la edad pediátrica es que tiene un mejor desenlace que su contraparte en adultos. La siguiente. Sabemos que es de alto riesgo. En una serie de 19 pacientes tratados, un grupo notificó una tasa de supervivencia general a 5 años del 80%, una sobrevida global del 91% para pacientes con enfermedad localizada. Para pacientes con tumores de menos de 5 centímetros, la supervivencia global fue del 100%, a diferencia de una supervivencia global solo del 31% para los que tenían tumores mayores de 5 centímetros. La siguiente. El sarcoma de células claras de partes blandas, también llamado melanoma maligno de partes blandas, también se llama sarcoma de células claras, de tendones y aponeurosis. Es algo similar al melanoma maligno de la piel, pero es distinto citogenéticamente.
Los pacientes con tumores pequeños, localizados, con una tasa mitótica baja y un grado histológico intermedio, pues tendrán mejor suerte, dice el artículo. La siguiente. Y hablando específicamente del fibrosarcoma, este es un tumor fibroso infiltrativo compuesto por paquetes de células espiculadas, usualmente positivo para vimentina. Hay dos formas de fibrosarcomas en niños. Aquel que aparece dentro de los primeros 5 años con un rango bajo de diseminación de tipo congénito y se cura generalmente con excisión. Aparición después de los 5 años, pronóstico malo, con un comportamiento similar al de los adultos. Siguiente. El dermatofibrosarcoma es un tumor poco frecuente, pero muchos de los casos se presentan en niños con sus alteraciones genéticas. Cuando se puede resecar completamente, el tumor es recidivante y aquí la terapia blanco se menciona que es eficaz. La siguiente. Las imágenes no son adecuadas, pero desde el punto de vista de imagen también es difícil diferenciar a un tumor de partes blandas por la tomografía. Por ejemplo, en el inciso A tenemos una imagen axial en T2 heterogénea en la parte anterior del hombro, con un área hipointensa, esta parte de componente fibroso. Ya cuando se le hace el T1 después de administrar gadolinio, vemos cómo hay un reforzamiento de los bordes del tumor que nos orienta a malignidad. La siguiente. Una de las características, por ejemplo, entre un lipoma y un liposarcoma, la siguiente. Y la fibromatosis superficial contra la fibromatosis de tipo desmoide, que no vamos a ahondar mucho porque nos vamos al papel de la radioterapia. Un rabdomiosarcoma, ¿sí? La siguiente, y no se ven bien las imágenes. Cirugía, bueno, como ya se mencionó, los tumores de tipo no rabdomiosarcomas de partes blandas son resistentes a la quimio y la radioterapia. Aquí es importante la resección completa de la lesión, además de considerar que los resultados cosméticos deben de ser óptimos. Cuando se opta por una amputación, se trata de un tumor irresecable con una resección amplia y con resultados funcionales pobres al intentar conservar la extremidad. Entonces, estas características serían una indicación de hacer una amputación, que realmente es la menos indicada y siempre tratamos de hacer una cirugía conservadora. La siguiente. La radioterapia, sabemos que tiene riesgos a largo plazo, entonces tomar una decisión con un paciente de estas características implicaría valorar el deterioro de los tejidos blandos, el crecimiento óseo, la restricción en la movilidad y los sarcomas secundarios. También deben de ser considerados y poner en balanza la resección amplia contra una resección marginal y valorar el uso de la radioterapia adyuvante. Varios estudios sugieren que la radioterapia no es necesaria después de una resección amplia. Esto es un tema de controversia en niños. ¿Qué pacientes vamos a dejar en vigilancia? La eficacia y seguridad de este enfoque ha sido confirmado en un ensayo prospectivo del Children's Oncology Group. La siguiente. La radioterapia adyuvante puede ser razonablemente evitada, dice aquí, para residual microscópico de tumores no rabdomiosarcoma de bajo grado. Se menciona incluso que la recurrencia puede ser desde el 25 hasta el 50% en este grupo de tumores, pero aún así el tumor, si se puede ser resecado y posteriormente uno decide, de acuerdo al reporte de patología de los márgenes, si usas o no radioterapia. Este enfoque puede evitar la radioterapia en una proporción significativa de pacientes, a pesar de que un subgrupo pequeño de los mismos vaya a requerir hasta 2 cirugías. La siguiente. La radioterapia sabemos que puede controlar la enfermedad macroscópica en pacientes con rabdomiosarcoma y sarcoma de Ewing, que son entidades con una historia y un comportamiento diferentes, pero es raramente exitosa en tumores de tipo no rabdomiosarcoma irresecables. Por lo tanto, siempre tenemos que alcanzar la resección quirúrgica completa. La radioterapia entonces adyuvante disminuirá el riesgo de recurrencia local con enfermedad microscópica si el tumor es de bajo o alto grado. Sin embargo, la radioterapia se menciona por estos autores que pudiese ser excluido para pacientes bien seleccionados aún con residual. La siguiente. En cuanto a las recomendaciones de las dosis exactas de radioterapia y el volumen de tratamiento, estas todavía están en un estudio y la mayoría de las referencias dicen se encuentran en evolución.
En adultos sabemos que la dosis recomendada para un sarcoma de partes blandas va de los 63 a 70 grays. Esto puede ser razonable en adolescentes, pero en niños pequeños utilizar una dosis tan alta implicaría complicaciones a largo plazo. Y en ausencia de datos que confirmen las dosis más bajas y adecuadas, tendremos que siempre tomar en cuenta la edad del paciente, el grado tumoral, el sitio de la localización, el del tumor y el margen quirúrgico para tomar la decisión de radiar o no radiar un niño. La siguiente. La radioterapia puede ser administrada después de la biopsia, por lo tanto puede ser administrada de forma preoperatoria, posoperatoria o intraoperatoria. Sabemos las ventajas de dar radioterapia preoperatoria, que serían regresión del tumor, una resección menos extensa, disminuir el riesgo de implantes en el lecho tumoral y disminuir el riesgo de implantes intravasculares. La siguiente. La radioterapia posoperatoria, en este caso se menciona que hay un estudio del COG, el 0332 abierto desde el 2007, que evalúa tumores pequeños con márgenes negativos y de alto grado. Este es el grupo 1 que va en observación. El grupo 2 incluye pacientes con márgenes quirúrgicos positivos y el grupo 3 a los tumores irresecables. En cuanto a las dosis y volumen de radioterapia en extremidades, los márgenes proximal y distal son generosos más allá del tumor primario y estos por lo general son de 5 a 10 centímetros. Incluso se recomienda incluir el drenaje y la cicatriz. El margen circunferencial es más modesto y de hecho el sarcoma epiteloide y el sarcoma sinovial es uno de los tumores que pudiese tener posibilidad de afección ganglionar y la radioterapia electiva a la zona ganglionar en tumores de alto grado debe ser valorada. En la actualidad el margen se intenta reducir a 2 centímetros en vez de dar de 5 a 10 centímetros y separar al máximo el tejido sano. Esto se ha logrado básicamente con braquiterapia. En los 80, el POG evaluó a pacientes con Ewing a campo involucrado, tumores con un margen de 2 centímetros de seguridad, contra radiar todo el hueso o el haz muscular completo. Analizaron y vieron que los resultados no arrojaban una diferencia en el periodo libre de enfermedad entre campo involucrado contra campo extendido. Por lo tanto, se evita no radiar más allá del espacio articular y es también imperativo siempre dejar un margen de tejido sano para evitar el linfedema. La siguiente. Como mencioné, la dosis y volumen de radioterapia todavía no se ha definido. Se menciona que 54 grays puede ser una dosis mínima para enfermedad microscópica en niños. El POG 8653 concluye: radioterapia preoperatoria para tumores irresecables o del grupo 3, la dosis que recomiendan es de 55 grays en menores de 6 años y 65 grays para mayores de 6. Estas son algunas de los artículos, digamos, relativamente recientes sobre los resultados de este grupo de pacientes pediátricos y adolescentes con tumores de partes blandas de no rhabdomyosarcoma. Y son estudios o resultados preliminares, de utilizar un margen limitado de radioterapia. Es un estudio realizado básicamente en el St. Jude y pues se trata de aclarar este punto. La siguiente. El propósito fue demostrar la seguridad y la eficacia de un margen limitado de radioterapia en el control local de pacientes pediátricos y adolescentes con tumores de no rhabdomyosarcoma de partes blandas de alto grado. Se incluyeron a todos los pacientes con este grupo de tumores de alto grado que requirieron de radiación y fueron tratados a través de técnicas de radioterapia conformal, radioterapia de intensidad modulada, braquiterapia intersticial, utilizando un margen contrastado anatómico de 2 centímetros. Fueron 32 pacientes con una mediana de edad de 15 años, con un rango de 2 a 22 años que recibieron radioterapia adyuvante. 27 pacientes, o definitiva, es decir, radical, 5 pacientes. La mediana de seguimiento fue de 32 meses y la incidencia de falla local acumulativa a 3 años fue del 3.7 para pacientes que se radiaban después de la resección quirúrgica. En total, 4 pacientes experimentaron falla local y la dosis promedio del volumen de recurrencia fue igual o mayor al 97% de la dosis prescrita. Ellos concluyen
que un margen limitado de radioterapia, utilizando ya sea radioterapia externa, braquiterapia, proporciona un alto rango de control local sin posibilidad de falla marginal y que proponen ellos continuar seguimiento y mayores estudios para ver los efectos tisulares, los efectos que determinan los efectos secundarios sobre los tejidos y minimizar la utilización de esta herramienta. La siguiente. Este es otro estudio, pues del 99, tiene algunos años, en donde se analizaron a pacientes con tumores de partes blandas no rabdomiosarcomas y es un análisis de 121 pacientes. El propósito fue analizar básicamente los factores pronósticos y les puedo decir que de forma univariable consideraban los bordes quirúrgicos positivos, el tamaño tumoral igual a mayor a 5 centímetros, la invasividad, el alto grado y el tumor primario intraabdominal, pero de forma multivariada fueron básicamente el tamaño tumoral igual o mayor a 5 centímetros, la invasividad y el alto grado los que predijeron la falla local y distante. Entonces ellos continúan estudiando este tipo de pacientes y consideran estos factores de riesgo hasta el 99. La siguiente. Este es un estudio, digamos, el más reciente que viene en la revista Roja, sobre el papel de la radioterapia adyuvante para pacientes pediátricos y adolescentes con tumores de tipo no rabdomiosarcoma. Este fue hecho en Florida. La siguiente. Y el objetivo fue evaluar los factores pronósticos, resultados y complicaciones en pacientes iguales o menores de 30 años con sarcomas de partes blandas tipo no rabdomiosarcoma, tratados en la Universidad de Florida en un lapso de 34 años. Incluyó a 95 pacientes pediátricos y jóvenes adultos con sarcomas de partes blandas no rabdomiosarcomas que fueron tratados con cirugía radical y radioterapia entre el año 73 al 2007. Encontraron básicamente sarcomas sinoviales en mayor frecuencia, seguidos por histiocitoma fibroso maligno, tumor maligno de la vaina periférica. La edad promedio, 22 años, 73 pacientes de alto grado, 45 radioterapia pre-op y 50 radioterapia post-op. Se analizaron factores pronósticos para supervivencia, recurrencia local y metástasis a distancia. Estas fueron las características de los pacientes. De forma general les puedo decir que aquellos pacientes que tenían etapas más avanzadas tenían pues menor posibilidad de periodo libre de enfermedad y supervivencia global con una P menor a 0.01. El tamaño del tumor que ellos consideraron ya como factor pronóstico fue igual o mayor a 8 centímetros. La siguiente. Otro factor pronóstico que consideraron fue la afección neurovascular, que está más marcada con una P menor a 0.01 para supervivencia global y para margen microscópico cercano o positivo. Aquí se menciona en el periodo libre de recurrencia local. La siguiente. Las características histológicas, como ya mencioné, el sinovial fue el más frecuente. La siguiente. Las posibilidades de recurrencia de acuerdo al sitio primario. Vemos que el sitio que se correlacionaba con mayor recurrencia fue el de cabeza y cuello, seguido por el del tronco. La siguiente. En cuanto al manejo sistémico, que bueno, hoy no fue el objetivo de la plática porque es un tema bastante amplio, ellos mencionaron que pues ninguno de los esquemas de ifosfamida sola, adriamicina más ifosfamida o todos los regímenes basados en adriamicina tenían un impacto en control local, en periodo libre de enfermedad y supervivencia global. La siguiente. Y este es otro estudio, ¿sí? Donde se analiza, no es el mismo estudio que estaba mencionando del 2011, se cambió la diapositiva, se revolvió, mediana de seguimiento de 7.2 años y ellos, continuó con el mismo artículo, consideraron mayor periodo libre de enfermedad cuando el tumor era menor a 8 centímetros y cuando había ausencia de invasión neurovascular. Esta es la conclusión de este artículo más reciente del 2011 en relación a los tumores de tipo no rabdomiosarcoma de partes blandas. La siguiente. Bueno, para concluir, ya que
pues estamos a tiempo y considero que este tema es bastante complejo y habría que hablar de braquiterapia, radioterapia externa, protones, en fin, pues no nos daría tiempo. Pero la rareza de cada subtipo histológico de tumores sarcomatosos de tipo no rhabdomyosarcoma y la ausencia de datos clínicos complican la selección de tratamiento para los niños. 2, que se requieren de ensayos prospectivos aleatorizados para clarificar los resultados de la terapia dirigida a grupos de riesgo. Esto todavía está en evolución. Que deberá adoptarse un apropiado sistema de gradificación histológica y de tapificación mucho más sencilla para los clínicos. Que continúa en el aire, todavía es una controversia, aquellos pacientes que pueden ser tratados solo con cirugía. La siguiente. Para aquellos pacientes que van a recibir radioterapia, tenemos que encontrar la dosis mínima y el campo de radioterapia necesario para un adecuado control local. Esto todavía no se ha definido. Deberán aclararse también las indicaciones de quimioterapia, así como el tratamiento sistémico más efectivo y menos tóxicos. Para pacientes como tumores irresecables, aún no se tiene definida la secuencia óptima entre quimio y radioterapia, y lo que está en boga en la actualidad, las nuevas terapias blanco que han surgido, será, bueno, como reto integrarlas al esquema de tratamiento de este grupo de tumores. Y otra situación también muy importante es vigilar a largo plazo a los sobrevivientes con tumores con sarcomas de partes blandas tipo no rhabdomyosarcomas por todas las complicaciones agudas y tardías que pueden presentarse. No sé si tengan alguna duda, tengan algún comentario al respecto. Yo quiero preguntarte, Villalbazo, ¿tú qué opinas entonces en relación de que tengas un niño mayor de 6 años que le tengas que dar radioterapia adyuvante? ¿Qué técnica en relación tú le podrías ofrecer para darle una dosis de 60 grays? ¿Tú qué pensarías? ¿Cómo le podrías ofrecer? Tú sabes que podrías ofrecerle los 60 grays, pero que sobre todo que fuera en extremidad, ¿cómo le harías? Se puede hacer con un escalamiento de dosis para que no fuera mejor para Pero entonces, ¿cómo le ofreces? Imagínate que te llega ya la mamá y te llega con la necesidad de radioterapia adyuvante en una extremidad superior, en un brazo. ¿Tú cómo le programas la radiación? Obviamente será con una técnica 3D conformacional y se puede hacer un escalamiento de dosis, de una forma inicial un 45-25 y después nos subiremos a la 65 grays. ¿Pero con fotones las dos fases? Primero, primero con fotones y después con electrones. ¿Estás de acuerdo, Palemón? Sí se podría utilizar la técnica que comenta el doctor Villalbazo, tratando de prevenir los efectos secundarios, principalmente en una primera fase en la cual se utilizan los fotones con márgenes amplios, posteriormente reducción de campo y ya solo un incremento con electrones. ¿Y cuál sería entonces las complicaciones crónicas? ¿Cuál sería la complicación aguda que tú le vas a decir a la mamá que va a presentar? Porque les asusta a la mamá, porque escuchan que de por sí el niño llega con la idea de que va a ser rostizado. Entonces, ¿qué le vas a decir a la mamá en las extremidades? ¿Cuáles serían las complicaciones agudas y cuáles serían las complicaciones crónicas? Dentro de las agudas, a nivel superficial, obviamente la radiodermitis y, bueno, no tan superficial, pero que sí se ve muy aparatoso, puede tener linfedema el niño. En las crónicas, y que son las más preocupantes, va a haber asimetría en el crecimiento de los huesos, en el crecimiento de los músculos y si por algún motivo quedara dentro del campo de tratamiento una articulación, pues esta podría quedar anquilosada, sin movilidad. Muy bien. A ver, Luis, en una extremidad, ¿cuánto tendrías que dejar de margen para que no le generes un linfedema? Eso es, en general, en cualquier paciente que tú radies de extremidades. Así es, 2 centímetros. Eso es muy importante porque al fin y al cabo eso es lo que nos evita que tengan un linfedema. Esto es también común para todos porque todos vemos paliaciones, no es que se programe el diámetro total de la extremidad, siempre hay que respetar una parte de tejido blando para que evitemos el linfedema en los pacientes. ¿Cuánto es la dosis de tolerancia, Héctor, de las articulaciones? Todos hemos incluido articulaciones alguna vez, yo he visto planeaciones simplemente una paliación para
que se incluye en una articulación? ¿Cuánta es la dosis en la cual empieza a haber cambios o fibrosis en una articulación? ¿Con cuánta dosis mínima? A ver, los del INCAN. ¿De 30 a 40 Gray? No, pero la dosis mínima con la que empieza a haber cambios en relación a los niños. ¿Cuál? 20 Gray. No, a ver, ¿alguien más? Bueno, empiezan a haber cambios en los niños en las articulaciones a partir de 2 Grays. Entonces, la realidad es que tenemos que saber que con dosis tan altas, por eso es que ustedes seguramente no han visto que radiamos manos, ¿o sí? ¿O cuántas manos han visto que se radien? ¿No? Esto tiene que ver mucho por la anquilosis que se puede generar, pues es prácticamente un tejido, aunque es tejido de respuesta, ¿qué? Temprano o tardía. Tardío, así es. Bueno, no sé si quieres comentar algo más. Manuel, ¿tienes algún comentario? Marlene, doctora Asunzolo, buenas noches, ¿no? Sí, yo considero que realmente es complejo, tanto en adultos como en niños, radiar una extremidad. Por ejemplo, un rabdomiosarcoma alveolar de la mano, no lo vas a poder radiar con fotones. Tendrás que elegir la energía más adecuada y la óptima serían electrones, utilizar un bolus. Por ejemplo, en ese caso, un rabdomiosarcoma alveolar de la extremidad o un sarcoma de tipo alveolar, tipo no rabdomiosarcoma, tiene riesgo de afección ganglionar subclínica del 10 al 20%. Tomar o no la decisión de radiar zonas linfoportadoras. Entonces, el margen que tú tienes que dar para evitar linfedema, pues sí, en general son 2 centímetros, pero te tienes que basar en la resonancia preoperatoria o tomografía preoperatoria, porque si tú vas a radiar parte del compartimento y el tumor, digamos, el lado derecho está pegado a la piel, pues le vas a dar el margen del otro lado. ¿Me explico? O sea, no vas a sacrificar parte de tu PTB por evitar no radiar esa zona. El margen puede ser unilateral, no necesariamente tiene que ser bilateral y te puede condicionar una falla marginal. Ahora, de forma final, los márgenes de seguridad son los que están en controversia. Radiar el tumor con 2 centímetros de los límites anatómicos del tumor por contraste o decidir radiar con un margen hasta de 5 a 10 centímetros. Eso está muy difícil en un niño. Entonces, en la actualidad se está tratando de utilizar, por ejemplo, radioterapia preoperatoria con la finalidad de que se resequen y dar un incremento con braqui. Entonces, la braquiterapia intersticial viene a jugar un papel muy importante para este tipo de pacientes, la radioterapia de intensidad modulada, los protones, pero sigue siendo una situación de una toma de decisión muy compleja y para radiarlo todavía es más difícil porque tenemos que evitar las complicaciones tardías y siempre tratar de salvar la extremidad. Ya de última pregunta, a ver Fátima, ¿me puedes decir cómo es la diseminación de los sarcomas? ¿Común? Eso es algo que comúnmente preguntamos, la diseminación de los sarcomas, doctor. Así es. ¿Y cuál sería el principal sitio que vamos a buscar metástasis? Así es. A ver, Adolfo, ¿y cuáles son los sarcomas que tienen diseminación ganglionar? ¿Qué más? Ahí son como 4 o 5. ¿Qué otro? ¿Cuál? ¿Sí? ¿Cuáles? Ajá, así es. ¿Y? Leyó. Ok. Perdón, Betty, aquí están los doctores de oncopediatría y en los artículos de revisión y originales hablan mucho de terapia sistémica y terapia blanco. ¿Alguno de ustedes podría dar un panorama así? No quiero que hablen específicamente de algún tumor, sino qué están ofreciendo ustedes como oncólogos pediatras en el manejo sistémico de estos pacientes, de forma breve. Que es mediante vincristina, actinomicina, ciclofosfamida y adriamicina. Sin embargo, en ocasiones cuando ya tenemos datos de metástasis pulmonares,
Se emplean esquemas alternos con más toxicidad. En este caso sería el BIP, es topósido, ifosfamida y cisplatino. Y en el caso de las terapias blanco, sí, bueno, en ocasiones sí contamos con el medicamento como el nimotuzumab o algunos otros inhibidores de los receptores de crecimiento epitelial, que actúan sobre todo disminuyendo la angiogénesis, pero en este caso, en los sarcomas, nosotros no los empleamos, los utilizamos más en cáncer del sistema nervioso central. Bueno, pues dada la rareza de esta entidad, yo creo que el reto sigue presente y hay que seguir investigando y definiendo todo lo que ya comentamos en cuanto a los parámetros de radioterapia y de manejo sistémico. Yo de mi parte les agradezco su atención y espero que hayan aprovechado esta sesión. Gracias.